Así que disponga su corazón, su mente, su vida, para que el Señor le pueda hablar a su corazón y pueda el Señor traer una palabra de consolación, de bendición, pero también de confrontación. Amén, hermanos. Consiervo, este lugar es suyo. Deleítenos a través de las Sagradas Escrituras. Voy a pedirle que tome su lugar, que guarde quietud y que esté atento a lo que el Señor quiere hablar en esta hora a nuestras vidas. Sandra. Señor le bendiga en esta mañana, hermanos. Sé que es una mañana que hemos experimentado hoy desde el inicio la presencia del Señor. Desde que empezó ahora temprano el culto y los hermanos estaban ministrando, comencé a sentir la presencia del Señor en este lugar. Cuando estaba Emanuel comenzó a tocar ese piano, el Señor me tocó en ese momento a mí. Yo sentía a Dios que bajó a este lugar. Mire, eso es algo tan bonito, tan hermoso. El Señor viene a este lugar y a veces nosotros no nos damos cuenta que Él viene a este lugar. Oremos al Señor en esta noche para que Dios, en esta mañana, para que Dios pueda bendecirnos ahora por medio de su palabra. Yo traigo un manjar hoy en esta mañana. Yo sé que usted hay demasiado calor, pero ese tiempo que vamos a tener a disponer la palabra, usted se va a gozar. Ore al Señor que le bendiga en esta mañana por esta palabra, y que no solamente le hable a su corazón, sino que por medio de la palabra el Señor pueda tocar su vida. Si usted ha estado pidiendo un milagro de Dios, ha estado pidiendo sobre algo, hoy es el día que Dios puede obrar en su vida y puede tocar, porque el Señor está aquí en esta mañana para fortalecer su vida, para levantarlo, para traer motivación a su vida, a su alma, para proveer salud. ¿Cuánto lo creen? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, Padre, damos gracias en esta mañana porque nos hemos deleitado, Señor, en tu presencia. Nos hemos deleitado, Señor, por tu Espíritu Santo que viene a este lugar, Señor. Mira, Dios, en esta mañana, Señor, provoca, Dios, por tu poder, Señor, toca a las personas, Dios, toca sobre diferentes necesidades, Señor. Obra, Dios, tu propósito, obra, Dios, tu voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Toca ahí las personas, lleva, oh Dios, toda carga, toda situación en personas, en el nombre de Jesús. Padre, quita las enfermedades del cuerpo, Padre, quita las enfermedades en el nombre de Jesucristo. Sobre todo aquello que no es de Dios, en esta mañana enviamos la palabra de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, rompe en esta mañana toda cadena, Señor. Todo aquello que no es tuyo se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y este pueblo, Señor, las familias reciben tu bendición, reciben tu paz, tu fortaleza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Yo creo un Dios de milagro, yo creo un Dios de maravillas, yo creo un Dios poderoso que ha venido esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén. En esta mañana tengo ahí un espacio casi como de 3 horas. No. Mire, este tiempo que tengo aquí vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. Y sé que Dios lo va a bendecir a usted bastante. En esta mañana traía un tema que se llama la iglesia del Nuevo Testamento. Nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que tenía la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que tenía la iglesia del Nuevo Testamento? Que era una iglesia
que Dios se movía en maravillas y se movía en prodigios y se movía en señales. Pero en medio de los prodigios y en medio de las señales, también ellos pasaban situaciones duras y difíciles también, igual que nosotros o peores que nosotros. En medio de eso, la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que estaba enamorada con el Señor. Pero ¿cómo era la iglesia del Nuevo Testamento? Un día en la eternidad, concéntrese por favor, un día en la eternidad vino y hubo una reunión en el cielo, y se reunió el Padre, se reunió el Verbo y se reunió el Espíritu Santo. Y cuando se reunió el Padre, comenzaron a ver quién iba a venir a la tierra. ¿Quién iba a venir a la tierra para tomar forma de carne y de sangre, para salvar la humanidad? Y cuando estaban en esa reunión, entonces el Verbo, que era la palabra de Dios, dice: yo voy a bajar, yo voy a ir. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el Padre no envió a Jesús para condenar al mundo, sino que por medio del Hijo iba a salvar a toda la humanidad. Todos aquellos que le iban a aceptar como su Señor, su Salvador, iba a recibir salvación y vida eterna. El Señor iba a transmitir paz, el Señor iba a transmitir liberación, porque el Hijo de Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén, iglesia. Y un día entonces, hace más de 2000 años, el Padre volvió a ver a la tierra, y en un lugar de Jerusalén, aquella mujer que está allá, en un montón de mujeres, miles y millones de mujeres, el Señor escogió a una mujer llamada María, una doncella, una mujer humilde, una mujer que amaba a Dios. Y de repente el ángel de Dios se le aparece y le dice: tú vas a quedar embarazada, tú vas a quedar embarazada. Pero ¿cómo es posible? Yo no conozco varón. No, es lo que va a ese embarazo va a ser obra por medio del Espíritu Santo. Y aquella mujer creyó lo que el ángel estaba diciendo, de que ella iba a dar a luz un hijo que iba a salvar a la humanidad. Amén. Démosles un aplauso al Señor. Y entonces María, dice la palabra del Señor, ella tenía a su novio. Y como ella tenía a su novio, de repente, dice la palabra del Señor, José comenzó a ver a su esposa que estaba encinta. Dios tuvo que tratar con ese hombre, con José, y decirle: José, lo que en ella hay en su vientre es engendrado por obra del Espíritu Santo de Dios. Es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo que va a venir a esta tierra. Y Dios, cuando María dio a luz aquel bebé, ese era el Salvador del mundo. Y él comenzó a crecer. Y él comenzó a crecer, dice la palabra, en sabiduría e inteligencia y en gracia, dice la palabra del Señor. Satanás trató de matarlo, pero ya había un plan específico de Dios. Ya Dios había trazado un plan. Y Dios lo que ha trazado para ti, el diablo no puede detenerlo, porque Dios ha trazado un plan para esta iglesia, un plan para las familias. Amén. Entonces Satanás trató de matar al Hijo de Dios, pero Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Y Dios comenzó a guardar a Jesús, y él comenzó a crecer. Y su profesión, él era carpintero. Él no era un vago, él trabajaba, él diseñaba estructuras. Amén. Amén, iglesia. A la edad de 30 años Jesús va al Jordán. Y cuando Jesucristo va al Jordán,
Estaba Juan el Bautista en el Jordán, estaba bautizando. Y de repente Juan ve a aquel hombre. Y cuando ve Juan a aquel hombre, dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que limpia el corazón. Jesús es el que nos mantiene a nosotros vivos. Jesús es el que nos mantiene con esa vivencia. Limpio nuestra vida. Él es purificador, Él nos purifica. Amén. Porque usted anda oprimido, porque usted a veces no tiene paz en medio de las situaciones difíciles, porque usted a veces anda turbado, es porque usted no ha estado en ese compacto con el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que es la vida, aquel que es la fuente y el poder, que es Jesucristo. Amén. Y cuando Juan lo ve, dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan viene y lo bautiza. Y él se oponía a Jesús. Juan se oponía. Jesús le decía, no, bautízame, Juan. Y cuando Juan lo bautiza, de repente viene el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma reposa sobre Jesús. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en la cual yo tengo complacencia, a Él oí. Amén. Jesús vino, comenzó su ministerio. Y una vez que Él comienza su ministerio, Él va al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días y 40 noches. ¿Están entendiendo, iglesia? Va al desierto. Y cuando él pasa la tentación, el diablo lo tentó y le dijo, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, haz un milagro acá. Esas piedras se conviertan en pan. Jesús conocía las Escrituras porque Él era la palabra. Y Él decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó el diablo, le mostró todos los reinos y las cosas, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorases. Y Jesús lo reprende, le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. También dice la palabra del Señor que lo llevó a un pináculo muy grande y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate ahí, nada te va a pasar. Entonces el Señor usa las Escrituras. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de mí, que me guarden en todos mis caminos, para que mi pie no tropiece. Cuando Jesucristo regresa del Jordán, viene en el poder del Espíritu. Y lo primero, cuando Él viene y hace milagros, hace señales, y las personas que estaban endemoniadas se manifestaban. Él liberaba a las personas que estaban poseídos por el diablo. Él ha venido a libertar a las personas que están bajo presión del diablo. Él ha venido a sanar toda clase de enfermedad. Amén, iglesia. Y la palabra dice entonces que el Señor comenzó a escoger a 12 hombres, que lo llamó discípulos y luego apóstoles. Comenzó a formar su carácter, comenzó a llamar a diferentes tipos de caracteres. Pedro era un hombre violento, era un pescador, no tenía bachiller, ni siquiera tenía diploma, y lo llamó el Señor. Comenzó a llamar a gente muy pecadora, todos eran pecadores, pero comenzó también a llamar a diferentes clases de personas para que fueran sus discípulos, luego sus apóstoles. Y el Señor comenzó a formar el carácter de ellos, hacía milagros, hacía señales. Y había multitudes que seguían al Señor a veces porque Él hacía un milagro, convertía y hacía un milagro y convertía los panes, los peces y ese montón de pescado. Imagínense un montón de parguitos, ¿verdad, hermano? Imagínense que
que venga Jesús y va a hacer un milagro, y están las canastas llenas de pargo aquí, de pan frito, de todo, y todos aquí se desaparece esa canasta de los pescados, ¿verdad? Algo tan rico. Y ya mucha gente seguía al Señor por los milagros y las señales. Tenemos que seguir a Jesucristo porque Él nos da vida eterna. Si me bendices, si me das una casa, te sigo. Si me das un carro, te sigo. Si me sanas, te sigo. No, Él ha provisto en nosotros vida eterna. Y lo demás el Señor lo va a añadir. Amén, iglesia. A los 33 años, Él va al Calvario. Y cuando Jesús a los 33 años, Él va al Calvario, dice que Él dio su vida, dice, en rescate por toda la humanidad, para salvar a la humanidad. Pero antes de que Él fuese al Calvario, Él había resucitado. Él le había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar entre los muertos, y que se quedasen ellos en la ciudad de Jerusalén hasta que ellos fuesen investidos desde el poder de lo alto. Y Él fue al Calvario, y Él murió, y al tercer día la tumba no pudo retenerlo. Al tercer día habían unas mujeres que estaban ahí en el sepulcro. Y había una mujer llamada María Magdalena, que era una mujer que Dios la había libertado de muchos espíritus malos. Y esa mujer estaba agradecida con su maestro. Estaba agradecida, pero ahora sufría esa mujer, y lloraba a la par del sepulcro. Y de repente el Señor aparece y le llama y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Hoy en esta mañana te dice el Señor, ¿por qué estás llorando? Yo he resucitado entre los muertos. Yo soy la resurrección, la vida. Amén, iglesia. Él ha provisto salvación, vida eterna para toda la humanidad. Y cuando aquella mujer, María Magdalena, se dio cuenta, y cuando el Señor la llama por su nombre, le dice María, ella sabe que es su maestro. Y se vuelve y lo abraza y lo trata de tocarlo. Y el Señor le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, pero ve donde mis hermanos, y yo subo delante de ellos. Jesús por 40 días estuvo apareciéndose y desapareciéndose. Los discípulos antes de la resurrección estaban todos afligidos, estaban confundidos algunos, y algunos se habían ido a pescar porque tenían familia. Y como ellos eran pescadores, Pedro, Andrés, estaban ahí en el mar pescando. Ya eran las 2 de la mañana. No habían pescado, no habían llevado nada a la casa. Y de repente viene un hombre caminando por las aguas. Y algunos pensaban que era un fantasma. Y Jesús lo llama, le dice, no temáis, soy yo. Todos conocemos la historia. Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo salga de la barca y camine. Este hombre que era violento, este hombre que no tenía educación primaria ni secundaria, comienza a caminar por las aguas. Ese hombre, Jesús había formado su carácter. ¿Están entendiendo, hermanos? Jesús había transformado su carácter. Jesús, los discípulos habían visto cuando el Señor reprendía la tempestad, y cuando habían tormentas, cuando habían cosas violentas, el Señor cesaba todo en bonanza. Solo Jesús con su poder puede traer bonanza a su vida. Amén, iglesia. Los discípulos del Señor los había marcado el Señor. Y el día que Jesús iba a partir al cielo, la Biblia dice que les dijo que se fueran al monte de Galilea. Y en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, verso 11, los discípulos obedecieron y fueron al monte de Galilea. Y cuando llegaron, lo vieron. ¿Y qué pasó?
Cuando llegaron lo vieron, pero algunos, dice la palabra del Señor, dudaban. ¿Será ese el verdadero del maestro? ¿Será en verdad es Jesús? Pero algunos dudaban, dice la palabra del Señor. Y el Señor vino, le reprochó la incredulidad y le dice: porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ve, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he creado, yo les he mandado, porque yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor le dio mandamientos. El Señor ahí, qué amor tan grande es el Señor. Qué bueno que es Dios. Lo que decía ahora Alan, qué bueno que es Dios. Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Él en este momento ha guardado esta nación. No he de estar todos los días humillado ante Él y decirle: gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Has tenido piedad con nosotros, Señor. Gracias. Amén. Porque va a pasar algo y dice Dios: no, Costa Rica no. Costa Rica no. No toquemos a Costa Rica. Mire cómo están ahí, gente humillada, clamando al Señor. Pero cuidado, hermanos. Cuidado, si aún Señor tiene que tratar con esta nación con muchas cosas, que Él tenga piedad de nosotros y misericordia, porque Jeremías dice que nunca decayeron las misericordias del Señor. Son nuevas cada día, cada mañana. La gratitud y la misericordia de Dios es nueva. Y la palabra dice entonces que Jesús, después de que le dio mandamientos a los discípulos, subió al cielo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces la iglesia del Nuevo Testamento había visto a Jesucristo. Habían caminado los apóstoles con Jesucristo. Los apóstoles habían caminado con Jesucristo: Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Andrés, Bartolomé, Jacobo. ¿Quién más? Judas, Tadeo. Judas no, el Iscariote fue. Sin embargo, él caminó, pero el Señor lo amó también. Ellos habían sido formados. Ahora eran gente que ellos van a pregonar la palabra del Señor en medio de situaciones duras y oposiciones, que no prediquen el evangelio, la palabra del Señor. Ellos están ahí en pie porque ellos conocen su Cristo vivo, su Cristo poderoso. Iglesia, conocemos en verdad nosotros este Cristo poderoso, este Cristo que conoció Pedro, Juan, Pablo, los discípulos. ¿No conocemos en verdad nosotros? Amén, iglesia. Y Jesús se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Y les había mandado en Lucas 24:49: quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos. Antes de eso, Jesús, cuando Él apareció y estaban los discípulos, y vino, sopló y le dice: recibí el Espíritu Santo. Amén. Pero todavía en el Pentecostés le dice: ustedes no se vayan de ahí hasta que ustedes sean investidos. Porque es el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros para vencer las batallas. Es el poder de Dios. Es el Espíritu de Cristo. ¿Están entendiendo, iglesia? Cuando hablamos del Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu del Padre. Es el mismo Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo que Jesús dice: así como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, en los Hechos 10:38. Y ahora los discípulos
Comienzan ellos a predicar la palabra del Señor. Pedro muy emocionado porque él sabía y conocía en el Señor. Y él llegaba a una aldea, llegaba a un lugar y él predicaba, él sanaba a los enfermos. ¿Qué había pasado con esta iglesia del Nuevo Testamento? Una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia que Dios bajaba, se movía. Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia, Él no muda sus tiempos. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todas las edades. Él está ahí en esta mañana para transformar, para cambiar a aquellas personas que están siendo atacados por el diablo. Amén. Si le permitimos a Dios, Él va a obrar, porque Jesús dice: para todo aquel que cree, todo le es posible. Y esta mañana el Señor dice: para todo aquel que cree, todo es posible. Porque hubo uno que se levantó al tercer día de la tumba, y la tumba no pudo retenerlo. Amén. En medio de la oposición y en medio de la persecución de los discípulos, que todos fueron esparcidos, Jacobo fue apedrado, lo mataron. Esteban fue también lo mataron. Ellos predican el evangelio, predican la palabra. En medio de todas las situaciones tenemos que afirmarnos en el Señor. Amén. En medio de todas las situaciones tenemos que ser firmes para ver la mano de Dios. Voy a mencionarles una lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 6. Solo esta lectura les voy a mencionar, del versículo 6, verso 11. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 11. Esta iglesia tenía una pasión por Dios. Escuche esto. Esta iglesia del Nuevo Testamento tenía una pasión por Dios, no solamente por Dios, sino también por las almas. Y dice la palabra del Señor: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que nosotros no solamente sirvamos aquí un altar, que no solamente sirvamos aquí tocando instrumentos, sino que nos identifiquemos en todo lugar que andemos, en el trabajo, en todo lugar nos identifiquemos como hijos de Dios, como siervos de Dios, como sierva de Dios. Y le voy a decir algo, que cuando hay un hombre, hay una mujer ahí que ha estado en contacto con Jesucristo y ha estado en esa comunión con Dios, los demás se van a dar cuenta. Los demás van a sentir eso que usted transmite, esa bendición, esa paz. Ellos lo van a sentir, que este hombre es diferente, esta mujer es diferente. Amén. Pero a veces nosotros callamos. A veces callamos, nos da pena, nos da vergüenza. Tenemos que tener eso que tenía la iglesia del Nuevo Testamento, una pasión por Dios. ¿Dónde están los discípulos? Están allá orando. ¿Dónde están los discípulos? Andan allá evangelizando. Están allá testificando. Una iglesia que tenía pasión por Dios, pasión por las almas. Le hago una pregunta, no me conteste. ¿Cuánto tiempo se pasa cada día en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo se pasa ahí dedicado a tener esa intimidad con el Señor, para conocer a su maestro, para que su maestro le hable? Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Amén, iglesia. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Oh Padre, gracias. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús va a venir. Jesús va a quitar la iglesia de la tierra. Es un tiempo que nosotros deberíamos de estar buscando más de Dios. Las señales del siglo nos están diciendo: iglesia, preparémonos, estemos preparados. Amén. Lo que está pasando en el planeta nos está diciendo a todos nosotros: preparémonos y sirvamos al Señor con entusiasmo, con eficacia, con excelencia. Dediquemos a Dios también nuestro tiempo. Amén. ¿Creen ustedes que el planeta se va a mejorar? No, señores, no se va a mejorar. Solamente ese hombre coreano que está enviando misiles y está atravesando allá por Japón, tentando a Japón, tentando provocar una guerra mundial, contaminando el globo, contaminando la tierra, haciendo daño a la tierra. ¿Se va a mejorar el planeta? No se va a mejorar. Se va a incrementar más situaciones. Jesús dice: oiréis de guerras y rumores de guerra, vendrán terremotos en diferentes lugares. La tierra se va a mover, dice, como se mueve una choza, un ebrio. Pero ¿qué debemos estar nosotros? Oh Dios, ten piedad de nosotros, guárdanos. Ten misericordia, ser humillados ante Él cada día. Porque sucede lo que sucede, Él va a guardarnos. Y si nos morimos, con Él vivimos. Amén. Y si vivimos, estamos aquí para servir al Señor. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación más grande es estar alejado de Dios, porque es una condenación eterna por toda la eternidad. Pero si nuestra vida está en Cristo, es una vida eterna. Démosle un aplauso al Señor. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que tenía una pasión por Dios y por las almas. Era una iglesia también que estaba a la expectativa de lo que Dios iba a hacer también. A veces venimos a la iglesia, no estamos en nada, estamos acá y estamos en otras. Venimos a la iglesia, estamos tal vez levantando las manos y estamos pensando: oh, mañana tengo que ir a tal parte. Tal vez alguna hermana dice: mañana tengo un aterro de ropa que lavar. Ella no era lavadora. Bueno, en parte, ¿no? Y otro a pensar si fuese más bien nosotros dedicar ese tiempo más bien de excelencia, más bien de adorar al Señor, de entregarnos de corazón al Señor. Si tenemos que llorar, lloramos ante Él para que Él nos ministre por su espíritu, por su poder. Amén. Esos servicios, cuando venimos acá, sabemos que es para exaltar al Señor, y la gloria de Dios viene a este lugar. Y Él puede tocarnos. Amén. Él puede ministrar nuestras vidas. Yo sé que Dios ha ministrado en esta mañana los corazones. Afirmémonos en este tiempo. Pónganse de pie en esta mañana. No voy a quitarles más tiempo a ustedes, porque quizás alguno ya está pensando ya en su gallito, ¿verdad? Va a estar pensando ahí sus arrocitos.
su comidita, su gallito. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que tenía una pasión por Dios. Era una iglesia que tenía una pasión por las almas. Iglesia, apasionémonos por el Señor, apasionémonos por amar a Jesús, apasionémonos por comer esta palabra. Cuando usted se siente cansado, se siente que ya no tiene fuerzas, arrodíllese, pídele a Dios que le perdone sus faltas, sus pecados y le dé fuerzas, porque Él viene y quita las cargas que usted no puede llevar. Él viene y las quita, y Él es el que cambia el curso de las cosas. Él es el que mueve con su gracia y con su poder. Los ministros de alabanza, si pueden pasarlos, no sé si van. Vamos a orar al Señor. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, damos toda la gloria a ti, el poder en esta mañana. Pedro en cierta ocasión dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú estás aquí para levantar, para traer esa fortaleza a esta iglesia. Jesucristo, qué lindo que eres, Jesús. Qué bueno que eres, Jesús. Padre, por medio de tu Santo Espíritu, Dios, toca ahí a las personas, Dios. Toca ahí, Señor, las necesidades. Padre, que en el nombre de Jesús, muévate, Dios, con tu Espíritu Santo, Dios. Padre, que en el nombre de Jesucristo, por la misericordia, levante su oración en el nombre de Jesucristo, por el poder de Cristo, por el poder de la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Sigue orando al Señor. Sigue levantando. Sigue orando un momentito. Pastor Víctor puede pasar. Vamos a adorar al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Su presencia aquí está en este lugar. Es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Al borde de tu gran trono.
oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Hombres, el vencedor. Gracias, Señor Jesús. ¿Podría usted levantar su mano ahí donde está, hermano, hermana, y me permite hacer una oración por tu vida en esta hora? ¿Qué le parece si levanta sus manos allí, el que puede hacerlo? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, para bendecir a tu pueblo en tu nombre, Señor Jesús. Quiero orar delante de ti, Señor, por cada una de estas tus ovejas, cada uno de estos tus discípulos, tus hijos. Dios, te ruego el favor de traer bendición sobre nuestras vidas. Oro, Señor, para que en esta mañana tú puedas fortalecer el corazón de mi hermana Gloria, Dios. Tú sabes lo que este mes lo que ha acontecido en su vida, la partida de su hermano. Fortalécele con tu poder, Dios. Fortalécele con tu amor, Dios. Consuela su alma, Señor. Consuela su corazón, Señor. Oro por mi hermana Maribel, Dios. Trae el corazón de ella la paz que ella necesita para enfrentar lo que se avecina en su vida, Dios. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Dios. En esta mañana presento delante de ti este pueblo, Señor, necesitado de ti, Dios. También quiero orar por la vida de mi hermano Alex. Ayúdame a orar, hermano, para que Dios bendiga la vida de Alex, de Daniel y de Jafet, para que esta academia que es de bendición para esta iglesia lo pueda hacer para otras iglesias, pero que asimismo también esta academia, Dios, pueda tú usarla, Señor, para contribuir los recursos que ellos necesitan para continuar adelante, Señor. Bendice a Alex, a su esposa, a sus hijos. Bendice el ministerio, el llamado. Bendice el talento, el don que tú le has dado, Señor. Bendice a Daniel, Padre, con tu poder. Sé propicio a las oraciones que hayan en su corazón. Bendice a Jafé, Dios. Bendícelos con tu poder, Señor. Mame, cerca quiero estar. Y han de esperar nuevas fuerzas yo tendré. Sí, Señor, danos nuevas fuerzas, Dios. Levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que pusiste en el corazón de tu siervo, Dios. Venme con tu amor, rodéame. Tómame, que cerca quiero estar. Y
Gloria a Dios. Apláudale al Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Y glorificado sea su nombre.